Es un gusto estar con ustedes nuevamente participando en esta semana estatal. Y bueno, pues el día de ahora, como en otras ocasiones, vamos a hablar precisamente de lo que es la integración, funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. Entonces, bueno, pues la dinámica creo que más o menos la tenemos clara. Vamos a hacer lo que es la exposición del tema y al final de esto tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos 1 hora y media, si mal no recuerdo, ¿verdad, Paul? Efectivamente, maestra. Ok. Ya está en la pantalla la presentación, ¿me puedes confirmar? Ya, está lista. Ok, perfecto. Entonces, iniciamos. Y bueno, pues comentarles que la norma oficial mexicana ustedes la pueden revisar de manera íntegra en cualquier página de cualquier buscador. Esta se publicó el 13 de abril del 2011 y bueno, ahí viene toda la norma oficial mexicana completa. Tenemos que empezar a hablar de lo que es el marco legal para esta norma. Todas las normas oficiales mexicanas pues tienen una pirámide jurídica que inicia precisamente con la Constitución. Dentro de la Constitución tenemos el artículo 123, donde nos habla que los empresarios son responsables de todos los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales que se hagan, digamos, que puedan pasarle a los trabajadores en ejercicio de su trabajo. Entonces, por aquí, bueno, hay un tema inclusive de actualidad, que esta responsabilidad no se evade ni siquiera cuando el patrón contrate al trabajador mediante un intermediario. Esto es que aunque no sea su trabajador directo, pero mientras esté en las instalaciones de su empresa o esté realizando trabajos para él, aún y sea contratado por medio de un intermediario o un subcontratista, el empresario siempre será responsable de lo que le pueda pasar como accidente o como enfermedad a ese trabajador. También nos habla del artículo 15 de que el patrón está obligado a observar todo lo que son las normativas en cuanto a higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, ¿sí? Y tiene que adoptar todas las medidas necesarias para prevenir los accidentes en el uso de las máquinas, los instrumentos, materiales de trabajo, en fin, todo lo que sea necesario para que sea una garantía para el trabajador resguardar su vida y en el caso de mujeres embarazadas, inclusive el producto de su concepción. Entonces, bueno, la responsabilidad está bastante clara y pues eso es como muy enunciativo nada más en lo que es la Constitución y seguimos en lo que nos habla la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 132 nos habla de lo que son las obligaciones de los patrones. Dentro de estas obligaciones, pues está precisamente la integración y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. Dentro de otras obligaciones está lo que es la capacitación y adiestramiento, está lo que es permitir la inspección y vigilancia de nosotros, de la Secretaría del Trabajo como autoridades del trabajo a su empresa y establecer, como ya habíamos dicho, todas las medidas necesarias para preservar la seguridad y la salud de los trabajadores y aparte, bueno, pues difundir esta misma normatividad. Por otro lado, no se trata nada más de la obligación de la empresa, sino también de la obligación de los trabajadores. En este caso, pues nos habla de precisamente nosotros como trabajadores tenemos que observar todas las disposiciones que se establezcan en nuestro centro de trabajo. Asimismo, tenemos la obligación de integrar los organismos que establece la comisión que establece la ley, en este caso hablando de la Comisión de Seguridad e Higiene, y de comunicar cualquier deficiencia, cualquier situación anómala que nos ayude a evitar los riesgos de trabajo en nuestro centro laboral. Hay una parte, perdón,
hay una parte importante, ¿sí? En el artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo. Y es una parte en la que yo hago mucho hincapié. Tenemos que ser muy congruentes y muy claros con lo que es la nomenclatura o lo que es el significado de cada término. Y en este caso, pues debemos de tener bien claro lo que es un accidente de trabajo y lo que es una enfermedad de trabajo, porque son cosas pues muy diferentes y a veces pues no sabemos distinguir entre una y otra, ¿no? Entonces, la misma Ley Federal del Trabajo en el artículo 474 nos da lo que es la definición de un accidente. Y en este caso, bueno, se los voy a leer textual, dice que es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en ejercicio con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y tiempo en que se preste. Esto es que podemos tener una lesión, dice aquí la perturbación de una función cuando dejamos de poder utilizar alguna función de nuestro cuerpo, y eso puede ser de manera inmediata o puede darse inclusivemente con el tiempo, o puede ser la muerte, que bueno, pues ahí sí no hay duda, ¿verdad? Y que se produzca en un ejercicio con motivo del trabajo. Puede ser en cualquier tiempo, o sea, no todos trabajamos en una oficina, no todos trabajamos en una empresa, no todos trabajamos en unas instalaciones en específico. Entonces, podemos tenerlo inclusive fuera de nuestro centro de trabajo, sí, pero sigue siendo responsable, o sea, sigue siendo parte de la función laboral y sigue siendo responsabilidad del patrón y sigue siendo, se puede seguir, digamos, diagnosticando como un accidente de trabajo. Dice aquí que quedan incluidos lo que son los accidentes en trayecto, que son los que pasan cuando nos trasladamos de nuestro lugar de trabajo a nuestro domicilio. Siempre y cuando, dicen por ahí en el Seguro Social, sea una ruta lógica dentro de un tiempo lógico, ¿sí? Que no haya desviaciones en el camino. Entonces, bueno, todo eso se considera para calificarlo como accidente de trabajo. Evidentemente se tendría que hacer una investigación para hacer una calificación de accidente, pero bueno, esta es la definición que tenemos dentro de la Ley Federal del Trabajo. En cuanto a las enfermedades, pues es el artículo siguiente, el 475, donde dice que es todo estado patológico o estado de enfermedad derivado de una acción continuada que tenga su origen en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Aquí podemos hablar inclusive de si estamos expuestos a poca iluminación, mucho ruido, mala ventilación. Ajá. Entonces, bueno, la enfermedad es un poco más complicada porque se requiere mucho tiempo para que se dé, o sea, son jornadas y jornadas de exposición, tiene que ver con la concentración de la gente. Entonces, también es un tema que va a calificar finalmente el Seguro Social para ver si se puede considerar como una enfermedad de trabajo. Ajá, y que no sea como una secuela de una enfermedad crónica o familiar o hereditaria o alguna cosa de estas. Entonces, bueno, los accidentes y las enfermedades están bien definidas en lo que es la Ley Federal del Trabajo y pues tenemos que ver estas definiciones para saber qué es lo que estamos buscando, cuáles son las causas que estamos buscando en nuestro centro de trabajo. Hablando de causas, pues bueno, tenemos unas causas que ayudan a que se den los accidentes laborales. Estamos hablando de lo que son las condiciones inseguras que derivan del medio donde nosotros prestamos nuestro servicio. Puede ser el grado de inseguridad que tienen los locales y los edificios, la falta de mantenimiento de las instalaciones, la poca supervisión que tengamos, por ejemplo, con las instalaciones eléctricas, el mal uso que le demos a estas, cuando tenemos instalaciones por ejemplo, de gas LP o otro tipo de
instalaciones para manejar lo que son las sustancias químicas. Entonces, bueno, todo esto que tiene que ver con lo que es el edificio donde prestamos los servicios o el medio ambiente donde prestamos los servicios, pues se habla de que es una condición insegura. Y por otro lado tenemos también los actos inseguros, que dependen de las acciones del propio trabajador. Esto es cuando nos dicen no podemos utilizar el celular mientras estamos en horas de trabajo, sobre todo cuando tenemos en operación alguna máquina, o que, bueno, estamos al tanto de algún proceso, pues bueno, cualquier distracción, cualquier mala acción, por ejemplo, cuando conducimos un montacargas a exceso de velocidad, cuando nos dan un curso de manejo de cargas y no acatamos las posturas que nos indican o los kilos de carga que podemos levantar. Entonces, todas las normas que decimos que son para saltarse, eso nos puede llevar a un accidente o a una enfermedad de trabajo. Entonces, bueno, estas son dos causas inmediatas y que son básicamente sobre las cuales vamos a trabajar con las comisiones de seguridad e higiene. ¿Sí? Ok. Por otro lado, nuestra Ley Federal del Trabajo también es muy específica en integrar lo que son las comisiones de seguridad e higiene. Dice aquí, vamos a organizar las que sean necesarias, siempre y cuando estén compuestas por igual número de representantes del patrón e igual número de representantes de los trabajadores. El objetivo principal de lo que son las comisiones de seguridad e higiene es investigar las causas de los accidentes y enfermedades que se hayan suscitado en el centro de trabajo. Si no tenemos aún accidentes o enfermedades, pues entonces tendremos que estar vigilando las condiciones inseguras y los actos inseguros. Tenemos que proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan. En el artículo 510, pues nos habla de que como es una obligación de nosotros, ya lo veíamos, tenemos que desempeñar ese cargo de manera gratuita dentro de las horas de trabajo. ¿Sí? Muy bien, eso es lo que nos habla la Ley Federal del Trabajo. También es un poco enunciativo y como no puede ponerse todo dentro de la ley, pues se emite la parte del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y aquí, en esta sección 3, nos habla que, bueno, la Secretaría del Trabajo, a través de la normatividad, junto con patrones y trabajadores, tendremos que promover entre todos la integración y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. Y para eso, bueno, se emite lo que es la norma 019. Y bueno, también nos habla de que estas comisiones deben de constituirse en no más de 30 días al inicio de las actividades de la empresa. Evidentemente, algunos de ustedes estarán en alguna empresa donde lleva años trabajando y aún no se ha conformado la comisión. ¿Sí? Entonces, en teoría debieron de haberse establecido desde los 30 días al inicio de las labores de la empresa. Y habíamos dicho ya en la Ley Federal del Trabajo que nos hablan de cuáles son las actividades de la comisión. Principalmente es investigar las causas de los riesgos de trabajo. Cuando aún no tenemos riesgos, decíamos, pues tenemos que vigilar el cumplimiento de las disposiciones o de la normatividad en materia de seguridad e higiene. Tendremos que hacer unas actas de recorrido y proponer las medidas preventivas, siempre y cuando estas medidas estén basadas en la normatividad y en la experiencia. Vamos a hablar un poquito más a detalle de esto. Pero bueno, esto es lo que nos enuncia el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y ya siendo más específicos, pues entonces nos remitimos a lo que es la norma oficial mexicana, que habla ya directamente de lo que es la constitución, la integración, la organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. Y bueno, toda la normatividad tiene siempre la misma estructura. Tenemos al inicio de la norma lo que son las definiciones, que es bien importante leer esta parte para que todos hablemos como el mismo lenguaje. Y
bueno, lo que sigue casi siempre son el tema de las obligaciones del patrón y las obligaciones de los trabajadores después. Entonces, vamos a empezar con las obligaciones del patrón o la empresa, ¿no? Aquí, bueno, decíamos que tenemos que constituir por lo menos una comisión en el centro de trabajo. Cuando el centro de trabajo es muy grande, es muy extenso, pues evidentemente tenemos que poner más de una comisión, ¿sí? Y aquí, pues también depende del tamaño del centro de trabajo. Si tenemos más de 15 trabajadores, tenemos que tener un coordinador, un secretario y vocales. Ajá. Y si tenemos menos de 15 trabajadores, simplemente hay que designar un representante del patrón y un representante de los trabajadores. No es necesario tener un coordinador, un secretario y vocales, o sea, es un representante de cada parte. En el caso de más de 15, cuando tenemos que designar ahora sí un coordinador y un secretario, cualquiera de ellos puede ser de la parte patronal o de la parte de los trabajadores. Por ejemplo, el coordinador puede ser de la parte de los trabajadores y el secretario de la parte del patrón. Y los vocales tienen que ser un vocal para cada uno, para que sea como el sustituto cuando éste no pueda participar en las labores de la comisión. Entonces, los vocales tendría que ser por lo menos también uno de cada parte. Ok. Evidentemente el patrón tendrá que solicitar, si tienen sindicato, pues quiénes serían los representantes de los trabajadores. Si el centro de trabajo no tiene sindicato, simplemente se le dice a los trabajadores que nombren a un representante para que los apoye en el funcionamiento de la comisión, ¿sí? Hay que hacer un acta constitutiva de lo que es la integración de la comisión. Y bueno, esta acta siempre tiene que estar actualizada. Nos hemos encontrado que pues por alguna razón un trabajador se dio de baja y no hay un sustituto para ese trabajador en la comisión. Entonces, siempre que se haga el cambio de algún integrante de la comisión, pues hay que volver a actualizar el acta. Es bien importante tenerla al día, porque de otra forma, pues no tendríamos una comisión actualizada. Dentro de la obligación del patrón también es tener un programa anual de recorridos de verificación. La norma te dice que puedes hacer un recorrido cada 3 meses, por lo menos, ¿sí? Ya dependiendo de las condiciones de la empresa, ustedes pueden designar la frecuencia de los recorridos. Puede ser mensual, puede ser bimestral, puede ser trimestral, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo deciden ustedes. Las actas de recorrido de verificación, hay un contenido que está establecido dentro de la norma. La Secretaría del Trabajo no les propone un formato, les propone, bueno, les da un contenido en el formato que ustedes quieran, pero siempre y cuando tenga los datos de ese contenido. Y bueno, el patrón pues también tiene que facilitar el desempeño de trabajadores y apoyar la investigación de accidentes. Esto es, cada vez de que la comisión se reúna para hacer un recorrido, pues evidentemente el patrón tiene que proporcionar ese tiempo, esos materiales, y bueno, no se vale decirle a los trabajadores, pues no vayas porque hay que sacar la producción o algo, o sea, precisamente por eso se hace un calendario de recorridos y precisamente por eso cada representante tendrá un vocal que lo pueda sustituir. Por si uno no puede asistir, bueno, está su vocal, ¿no? Que lo pueda sustituir y que se pueda sacar ese trabajo de la comisión. También la otra situación importante, pues, es apoyar en la investigación de accidentes. Evidentemente, la comisión tiene que capacitarse en, pues, la técnica de investigación de accidentes para que pueda hacer una investigación efectiva.
muchas veces pasa que hay un accidente en la empresa y bueno, y todo es hermético, el patrón no quiere que nadie se meta o nadie se entere de qué fue lo que pasó, pero evidentemente pues la comisión tendría que hacer la investigación del accidente y proponer medidas para que ese accidente no se volviera a repetir, por lo menos por las mismas causas, ¿no? Entonces es importante que se les dé ese apoyo a la gente de la comisión para que pueda desarrollar sus funciones. Ok. O sea, ¿cómo vamos a escoger dónde hacer los recorridos de la comisión? La norma nos habla que puede ser un recorrido específico, puede ser un recorrido integral, o sea, toda la planta o toda la empresa, o puede ser únicamente una parte. Esta prioridad la van a elegir ustedes de acuerdo a las áreas de mayor riesgo, de acuerdo a los incidentes o los accidentes o las enfermedades que ya hayan ocurrido en el centro de trabajo, ¿sí? Es decir, no es necesario o no les obliga la norma a que siempre tengan que revisar toda la empresa. Ajá. Pueden realizar únicamente recorridos específicos haciendo ciertas prioridades, pero bueno, sí hay que justificar por qué nada más revisaron como una parte de la empresa y no la revisaron toda. Pero ustedes pueden marcar sus prioridades según sea el caso. Ok, otra de las situaciones que es una obligación del patrón es que tengan que proporcionar el diagnóstico de seguridad y salud. Ese diagnóstico se elabora en base a la norma 30 y es un diagnóstico que la empresa tiene que hacer también de una manera inicial, por decirlo así, y es pues todo lo que le duele a la empresa en materia de seguridad y salud. Entonces, toda esta información tendría que conocerla la comisión para que pueda establecer precisamente las prioridades de recorrido. Cada vez de que ustedes hagan un recorrido, pues tendrían que dar el seguimiento a las medidas que propusieron en el recorrido anterior. Ajá, o sea, no es nada más de estar proponiendo medidas y pues si se cumplen, qué bueno, y si no, también, sino que hay que estar dando el seguimiento. Si se cumplió, no se cumplió, por qué no se cumplió. Y bueno, tratar de llegar a tener una forma de resolver ese incumplimiento. Finalmente, cuando la comisión hace lo que es la investigación de accidentes, pues tiene que difundir cuáles son el resultado de las investigaciones y de las medidas propuestas, porque evidentemente de esas medidas, pues vamos a sacar como a lo mejor alguna actividad nueva, alguna medida complementaria, algo nuevo que pase en la empresa como resultado de esa investigación y pues hay que difundirla y siempre hay que explicar el motivo de por qué se está implementando cierta medida, ¿no? Y bueno, pues también es obligación del patrón darle una capacitación anual a estas comisiones, ya sea de manera interna o de manera externa, no tiene que ser siempre de manera externa. Lo podemos hacer de manera interna, a lo mejor con alguien de mayor experiencia en la normatividad, que nos pueda platicar a los que somos nuevos dentro de la integración de la comisión, pues cómo trabaja la comisión. Ok, dentro de las obligaciones de los trabajadores, bueno, pues tenemos la designación de representantes. Normalmente, pues, qué flojera participar con esto, ¿no? Porque pues, hay que hacer como más trabajo, pensamos. Entonces, nosotros pues sí tenemos la obligación de participar. Probablemente a lo mejor un año participe uno, otro año participe otro y bueno, estarnos rolando para todos estar participando y que no sea como pesado siempre para las mismas personas. Bueno, si son designados por sus compañeros, pues hay que apoyar y hay que participar. Decíamos que tenemos en cada recorrido, si encontramos alguna anomalía, alguna desviación, tenemos que proponer una medida de prevención.
y era importante que esta medida de prevención esté respaldada por algún requerimiento normativo. Para eso, bueno, pues hay que conocer las normas. Y bueno, también tenemos que proporcionar la información para las investigaciones. A veces nosotros somos como los testigos de un accidente o de una actitud de un trabajador, de un acto inseguro, y pues es nuestro deber, nuestra obligación proporcionar información para que esas investigaciones salgan de la mejor manera. Otra de nuestra obligación, pues, es atender las medidas preventivas que tenemos dentro de la empresa, ¿sí? Y, bueno, recibir lo que es la capacitación y el adiestramiento. Aquí, pues, también es como una obligación compartida. El patrón tiene la responsabilidad de capacitarnos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de tomar esa capacitación. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, así es como se integraría una comisión de seguridad e higiene. Ahora, decíamos cuántas comisiones vamos a constituir en el centro de trabajo, pues por lo menos una, ¿sí? Si tenemos un centro de trabajo con 2 plantas o con una sucursal o centros de trabajo diferentes, nosotros elegimos si es una comisión para para todo lo que es la razón social del centro de trabajo o hacemos una comisión en cada lugar, ¿sí? Decíamos que si tenemos menos de 15 trabajadores, simplemente es un representante del patrón y un representante de los trabajadores, pero cuando tenemos más de 15 trabajadores, tenemos que dar esta estructura, un coordinador, un secretario y un vocal para cada uno de ellos. Los representantes de los trabajadores no pueden ser personas externas, siempre tienen que ser gente que labore directamente para la empresa, ¿sí? O personal sindicalizado en el caso que tengan sindicato. Y decíamos que teníamos que formalizar la constitución de la comisión en un acta. Entonces, esta formalización, pues evidentemente requiere de un documento. Ok. ¿Qué va a hacer el coordinador? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el coordinador y el secretario? En este caso, bueno, el coordinador preside las reuniones. Por eso es necesario que el coordinador sea una persona que siempre pueda estar en las actividades de la comisión. Normalmente se nos ocurre nombrar al gerente, al dueño, a alguien que tiene mucha responsabilidad dentro de la empresa y que siempre está ocupado y que nunca puede asistir. Entonces, pues no es una buena idea porque no tendría el tiempo para apoyarnos con las funciones de la comisión. Entonces, hay que prescindir de esas personas tan ocupadas y tener alguna persona que sí nos puede estar apoyando, ¿no? Presidir de las reuniones, bueno, dirigir y coordinar el funcionamiento de la comisión. El coordinador también promueve la capacitación y asesora a los vocales. Debe de ser una persona que tenga ya un poquito de experiencia con esto o por lo menos que sí esté al pendiente de estar con el material adecuado para poderlo transmitir con sus compañeros. El coordinador tiene que integrar el programa anual y presentarlo al patrón. El programa anual, bueno, es una actividad también que hace la comisión donde dice cada cuándo va a ser los recorridos, cada cuándo va a ser la capacitación, etcétera, ¿no? Ahí va programando todas las actividades del año y lo va a presentar al patrón para el visto bueno. También coordina e investiga los riesgos de trabajo que se hayan suscitado y elabora las actas y las entrega al patrón y da seguimiento a las medidas propuestas. Evidentemente, si somos 5 o 6 de la comisión, pues algunos se tienen que encargar de dar, de poner orden en el documento del acta, ¿no? Entonces, ¿qué medida está cumplida, qué no, cuál aparece en el siguiente recorrido, cuál no aparece? Entonces, toda esta función, pues, la hace el coordinador. Y bueno, cuando un integrante no está acudiendo a las citas de trabajo de lo que es la comisión, pues puede solicitar el reemplazo de los integrantes.
decíamos, de una persona que sí tenga el tiempo y que sí pueda de repente ausentarse un poco de sus labores para poder apoyarnos con esta actividad. Y bueno, ya decíamos, promover la capacitación para la comisión. En cambio, el secretario, bueno, convoca las reuniones, es como que al que le toca un poquito más de chamba en cuanto a arrastrar el lápiz, convoca las reuniones, apoya al coordinador, evidentemente, en todo lo que son las reuniones, la elaboración de actas, la capacitación para los compañeros, hace la convocatoria para los recorridos. Al final, el acta de recorrido requiere la firma de todos los que están participando. Entonces, bueno, todo ese papeleo, pues es un poquito de trabajo del secretario. Y también, bueno, junto con el coordinador, presentar las actas al patrón. Hay que guardar todos los documentos que se generen de la Comisión de Seguridad e Higiene, o sea, lo que es el acta de constitución, los recorridos, las capacitaciones, el programa, etcétera. Entonces, hay que hacer como un buen expediente. Y bueno, ¿qué hacen las vocales? Las vocales, pues, participan en las reuniones, en los recorridos. Podemos hablar o hablamos de que las vocales pueden sustituir al secretario o al coordinador dentro de los recorridos, entonces las vocales pues no pueden faltar. Recaban la información de agentes y condiciones y actos inseguros, colaboran con la investigación de riesgos de trabajo, revisan las actas de recorrido, participan en el seguimiento, apoyan a la asesoría de los trabajadores, integran temas a la capacitación anual de las comisiones y participan en las inspecciones. Evidentemente, cuando se forma una comisión de seguridad e higiene en un centro de trabajo, pues evidentemente los demás compañeros saben o conocen que nosotros formamos parte de la comisión. Y es muy probable que a nosotros, como miembros de la comisión, nos lleguen, pues, informaciones por ahí de pasillo, ¿no? De, oye, esta situación está mal, oye, fíjate que me acabo de dar cuenta que pasó esto acá en el almacén, en fin. Entonces, pues nosotros como miembros de la comisión tenemos pues ahora sí que la obligación de tomar toda esa información que tenemos de los mismos compañeros y poderla incluir dentro de los recorridos, ¿no? Para proponer medidas, para evitar alguna situación que nos pueda generar un riesgo o un accidente. Entonces, es parte de trabajar en conjunto con el resto de los compañeros. Ok, ¿cómo es el funcionamiento de la comisión? Bueno, el nombramiento se sugiere que sea por 2 años. Si hay un coordinador y un secretario, decíamos que el coordinador debe ser de la parte a lo mejor de los trabajadores y el secretario de la parte del patrón. Entonces, lo que se sugiere es que a los 2 años se cambie el nombramiento. El que estaba como secretario ahora pase a ser coordinador y el que estaba como coordinador ahora pasa a ser secretario. Inclusive pueden pasar una vocal a ser coordinador o una vocal a ser secretario. Entonces, la idea es de que se estén rolando los nombramientos cada 2 años para que los trabajadores pues no se enfaden de estar siempre en la misma función. Ajá. Decíamos que las ausencias del coordinador secretario las cubren las vocales y lo más recomendable es pues que no nombren coordinador o secretario a los que nunca tienen tiempo de estar. Los programas anuales de recorridos se tienen que hacer en los primeros 30 días de que bueno, pues más bien del año, porque estos programas se hacen año con año. Entonces, en los primeros 30 días, digamos, tienen todo enero para hacer su programa anual de recorridos y ya ustedes ahí van a estar definiendo cada qué tiempo lo hacen. Decíamos que la norma les pide que hagan por lo menos una vez cada 3 meses. Eso es lo mínimo que les pide la norma. De ahí en fuera ustedes pueden hacerlo bimestral, ustedes pueden hacerlo mensual, pero por lo menos cada 3 meses. En esos recorridos, pues vamos a identificar, decíamos, condiciones y actos inseguros, agentes agresores a la salud
Y todo esto es derivado de lo que ya nos habían dado a conocer como el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros partimos, evidentemente, de ese diagnóstico. Tenemos que hacer la investigación de las causas de los riesgos de trabajo y de esa investigación se tiene que dejar un documento. Tenemos cualquier medida que hagamos en un recorrido cualquiera de la comisión, tenemos que hacer que esas medidas estén en base a nuestro reglamento y a nuestra normatividad. No se vale que porque soy de la comisión tengo capricho de hacer alguna medida, ¿sí? Quiero las paredes pintadas de azul. Oye, pero ¿por qué de azul? Porque quiero, porque soy de la comisión y ya, o sea, no, tenemos que basar en una normatividad. Tal vez sí podamos pedir que se pinten o que se les dé un mantenimiento, a lo mejor están muy sucias, y sí podemos pedir que se pinten, tal vez para que haya una buena, mejore la iluminación dentro del área, ¿no? Pero eso ya está basado en alguna normatividad. Entonces, todas las medidas tienen que ser en base a una normatividad. El seguimiento a las medidas propuestas, bueno, ya hablábamos de cuando hacemos otro recorrido, pues es muy fácil que ahí integremos las medidas que sugerimos en el recorrido anterior para que vayamos viendo si se cumplieron, si no se cumplieron. Y si no se cumplieron, pues hay que volverlas a proponer en ese otro recorrido. El chiste es no soltar una medida que nosotros consideremos que es importante para prevenir algún riesgo y estarle dando seguimiento cada vez que hacemos ese recorrido. Ok. Dentro de los recorridos de la comisión podemos tener verificaciones ordinarias, que son las que estamos programando en nuestro programa anual de actividades, ¿sí? Que decíamos cada 3 meses, cada 2 meses, cada mes, pero también puede haber una verificación extraordinaria, esa que no está planificada, esa que no tenemos planeada, y la vamos a hacer cuando hay un accidente, cuando se diagnostica una enfermedad, cuando hay una incapacidad, cuando hay una defunción, cuando hay una modificación significativa a las instalaciones, trajeron una máquina nueva, metieron instalaciones eléctricas nuevas, modificaron el edificio, o cuando hay algún reporte de agentes o condiciones inseguras, por ejemplo, que tenemos una fuga en algún tanque de almacenamiento, qué sé yo. Entonces, bueno, todas estas situaciones dan motivo a una verificación extraordinaria. Cuando ha pasado ya algo, por ejemplo, que ha habido un accidente, una modificación o algo, tenemos 30 días para hacer esa verificación extraordinaria, ¿sí? Y nosotros, evidentemente, pues estar revisando que todo lo que se haya puesto nuevo, todo lo que pasó, o sea, toda la situación de riesgo que esté en esa área, pues se elimine. Pero bueno, esto sería una verificación extraordinaria motivada por estas situaciones. Y pues decía de otra forma que nosotros como miembros de la comisión tenemos cierto, bueno, nuestros compañeros que no son parte de la comisión, pues nos ven como que podemos tal vez a lo mejor resolverles algunas situaciones, ¿no? Entonces, también es nuestra función orientar a nuestros compañeros en cuanto a las medidas de seguridad. A veces en la empresa somos muy dados a poner normas sin explicar el por qué. Entonces, simplemente, pues, a lo mejor los gerentes o los responsables de seguridad saben por qué van a instalar o van a implementar una nueva norma de seguridad, ¿no? Pero no nos explican a los demás por qué va a ser esa norma, cuál es el motivo de la norma. Entonces, pues la acatamos con cierto recelo, o sea, yo he escuchado decir, pues es otro chicote más al látigo que le ponen,
O sea, como que pensamos que siempre nos quieren fastidiar porque no nos hacen esa explicación de por qué están implementando esa nueva normatividad o ese nuevo lineamiento en la empresa. Entonces, cuando la gente no sabe por qué están las normas o en base a qué, pues las tomamos con mucho recelo, ¿no? Y no las queremos cumplir, evidentemente. Pero cuando nosotros explicamos el porqué de la situación y acudimos a nuestros compañeros de la comisión para que nos ayuden a explicar y a orientar a nuestros compañeros en por qué están las nuevas medidas de seguridad, pues eso se toma de un mejor ánimo por parte de los trabajadores, ¿no? Entonces ya lo tomamos como que, ok, me están cuidando, o están cuidando sus intereses si ustedes quieren, pero bueno, siempre hay que participar con los demás compañeros en el por qué estamos implementando alguna medida, ¿no? Y como miembros de la comisión, pues tenemos que orientar a los trabajadores para que podamos cumplir con todas las medidas y no estemos, dicen por ahí, las reglas son para saltarse. Pues en caso de seguridad e higiene, pues eso no es bueno. Hablábamos del seguimiento a las medidas, ¿sí? Esto ya lo mencionamos. Y bueno, las actas de recorrido de verificación, decíamos, las tenemos que guardar. Son documentos que tenemos que guardar por a lo mejor 1 o 2 años, por si tenemos que hacer alguna consulta, nos sirven inclusive hasta de capacitación también. Muy bien. ¿Qué pasa cuando los integrantes no cumplen con su función? Son los que siempre nunca tienen tiempo de ir, nunca quieren ir, se les nombró, pero no quieren participar. Y bueno, aquí se propone en la normatividad que si no asisten a más de 2 verificaciones o 2 recorridos, de manera injustificada, podemos solicitar la sustitución de esos integrantes. Ajá. Y bueno, pues también se puede dar que se den de baja del centro de trabajo y pues tenemos que poner otros nuevos. Entonces, cualquiera de las dos situaciones, podemos hacer una sustitución de integrantes sin problema. ¿Sí? Y por otro lado, bueno, la capacitación anual. Hablábamos de que esta capacitación no tiene que ser externa, sino puede ser de manera interna con los compañeros que tengan un poco más de experiencia. O, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo pone a la disposición de todos lo que es su plataforma de capacitación. Ahorita hablamos de esa plataforma, pero bueno, son cursos en línea, son cursos gratuitos. A lo mejor muchos de los compañeros no tienen acceso o no conocen muy bien lo que es el uso de la tecnología. Bueno, le podemos asignar algún horario dentro del centro de trabajo, le podemos asignar algún equipo para apoyarlo con esa capacitación que sería en línea o gratuita, o bien que una persona de su centro de trabajo tome esa capacitación y pueda actuar como instructor interno dentro de para sus compañeros. Ajá. Entonces, eso inclusive a esa persona se le permite otorgar una constancia de habilidades laborales como instructor interno. No necesita registrarse en la Secretaría del Trabajo, ni mucho menos. Simplemente acreditar que él ha tomado la capacitación, que la ha pasado, vaya, que ha tenido su diploma o su certificado, y con eso él puede actuar como instructor interno con los demás compañeros. Entonces, esa es la manera de cómo podemos conseguir una capacitación para nuestros chicos de la comisión. Ok, haciendo un pequeño resumen de lo que es el funcionamiento de la comisión. Bueno, dentro de los recorridos, básicamente tenemos que identificar agentes, agresores a la salud, tenemos que identificar condiciones inseguras, que son las que dependen de los locales o del edificio, y tenemos que identificar actos inseguros, que son los que hace un trabajador. Ajá. Tenemos que hacer la investigación de las causas de los riesgos de trabajo cuando se haya suscitado un accidente en nuestro centro de trabajo.
Tenemos que establecer lo que son las medidas preventivas de todo lo que hemos encontrado y tenemos que dar un seguimiento. Para eso son básicamente los recorridos. Y de todo se tiene que dejar un documento, eso es muy importante. Ok, esto no lo vamos a brincar, no es importante ahorita. Y bueno, hablando un poquito de normatividad, ¿qué es lo que podemos revisar durante los recorridos de la Comisión de Seguridad e Higiene? Bueno, decíamos que se emiten normas oficiales mexicanas dependiendo de las actividades de las empresas. Y dentro de esa normatividad, pues hay requisitos a cumplir en cuanto a seguridad o en cuanto a salud en el trabajo, ¿sí? Nosotros cuando participamos en una comisión, pues tenemos que tener presentes cuáles son las normas que nos aplican, porque no todas las normas que emite la Secretaría nos aplican. Por ejemplo, tenemos normas específicas que son para actividades comerciales muy específicas. O sea, estamos hablando de actividades de la construcción, de minas, forestales, de ferrocarriles, plaguicidas y fertilizantes. Entonces, si nosotros no estamos en ninguna de esta industria, pues evidentemente esta norma no nos aplica. Pero si tenemos, por ejemplo, si trabajamos en un campo agrícola, pues evidentemente la norma 007 sí nos aplica y tendríamos que echarle un vistazo a esa norma para ver qué es lo que tenemos que cumplir. Ajá. Pero bueno, estas son las normas específicas. Las pueden ustedes encontrar en la página de la Secretaría del Trabajo. O bien si buscan normas oficiales mexicanas de STPS, igual ahí les aparece todas las normas que tenemos. Ok, hay normas también de lo que es la elaboración del producto. Quiere decir, si ustedes se dedican o están en una empresa que hace calzado de seguridad, tienen una norma para aplicación. Si están en una empresa que hace respiradores o cascos o extintores, tienen estas normas para la elaboración de producto. ¿Sí? No son de las más comunes, pero bueno, existen. Tenemos lo que son las normas de organización. Normalmente estas normas, a excepción de la 28 y la 18, que hablan de sustancias químicas, todas las demás nos aplican a todos los centros de trabajo, a todos, ¿sí? Entonces, de aquí, pues básicamente nos escapan y ahí está precisamente la norma la norma 19, que es de las comisiones de seguridad e higiene. Y bueno, el equipo de protección personal, las comisiones, los colores y señales de seguridad, que es la norma 26, y la norma 30, prácticamente nos aplican a todos los centros de trabajo. Entonces, estas sí, pues yo les sugiero que las busquen en internet y las descarguen para que las tengan a la mano y sepan de qué se trata cada una. En cuanto a las normas de salud, pues bueno, es lo mismo. O sea, si no tenemos, por ejemplo, sustancias químicas, pues no nos aplica la norma 10. Si no tenemos ruido dentro de nuestras instalaciones, no nos aplica la norma 11. Si no tenemos radiaciones ionizantes, no ionizantes, pues no, tampoco nos aplican estas normas. Pero creo que casi todos vamos a ocupar la norma 25, que es la de iluminación, porque todos ocupamos la iluminación para trabajar. Entonces, esta norma 25 también parece que es un poco de todos los centros de trabajo y también pues hay que ver cuáles son las condiciones en las que tenemos que trabajar respecto a la iluminación. Tenemos por aquí, bueno, las normas que ya están vigentes, la 035, que son los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Y la de ergonomía también, que es la 036-1, que también ya está por ahí dándose a conocer un poquito, ¿no? Pero bueno, estas son todo lo que son las normas de salud.
y tienen que ver precisamente, bueno, son de salud porque son las que nos van a, o son los riesgos que nos van a poder generar una enfermedad profesional, ¿sí? Y las normas de seguridad, que son estas, son las que nos van a poder generar un riesgo de accidente. Entonces, bueno, en las normas de seguridad, pues evidentemente la norma 1 de edificios locales e instalaciones también nos aplica a todos los centros de trabajo. La norma 2, prevención y protección contra incendios, también nos aplica a todos los centros de trabajo. La norma 4, pues ahí sí hay que ver si tenemos algún tipo de sistema o dispositivo de seguridad en la maquinaria que pueda aplicarnos. La norma 5 de sustancias químicas, pues igualmente, si no tenemos sustancias químicas, no nos aplica. El manejo y almacenamiento de materiales es una norma muy grande y ahí pues hay que ver qué es lo que pudiera aplicar. O sea, de todas las normas, no todo nos va a aplicar dependiendo de nuestra actividad, pero sí es necesario conocerlas para ver hasta dónde tenemos el alcance con la normatividad. Tenemos trabajos en altura, recipientes sujetos a presión, electricidad estática, soldadura y corte, mantenimiento de instalaciones eléctricas. Esta norma también evidentemente nos aplica casi a todos los centros de trabajo. Trabajo en espacios confinados y acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad. Bueno, aquí en esta norma, la 34, quiero hacer un paréntesis. Hay veces que tenemos en nuestro centro de trabajo personas que no sé, no tienen un ojito o les falta algún dedo o alguna cosa así, ¿no? Y ya me los consideran como trabajadores con discapacidad, o sea, y yo creo que, bueno, más bien ahí tenemos que tener cuidado porque aquí en esta norma nos referimos a un trabajador con discapacidad, aquel que requiere como ciertas condiciones especiales para trabajar. Por ejemplo, una persona sordomuda, una persona en silla de ruedas, porque él necesita como cosas diferentes a nosotros. Ajá, necesita, por ejemplo, no sé, una persona sordomuda, por ejemplo, necesita alguna alarma, o sea, no, a él no le podemos considerar que va a actuar cuando nosotros tenemos una alarma sonora. Ajá, sino que tenemos que ponerle a lo mejor un estrobo o algo que pueda ver más que escuchar. Y, por ejemplo, a un trabajador que esté en silla de ruedas, pues tenemos que ponerle un acceso adecuado, ¿sí? Una rampa, o sea, cosas así que son muy, o sea, que sí necesitan como modificar la instalación y entonces sí lo consideramos un trabajador con discapacidad, pero cuando tenemos una persona que puede hacer todas las funciones, que puede ver, que puede escuchar perfectamente, pues no necesitamos considerarlo como trabajador con discapacidad para la aplicación de la norma. Entonces, es un paréntesis ahí que quería hacer. Y de lo demás, pues, a lo mejor preguntan, bueno, ¿tendría yo como Comisión de Seguridad e Higiene, tendría yo que revisar todas las normas? La respuesta es evidentemente sí. Pero es importante que ustedes vayan conociendo una por una para saber de esa norma qué es lo que les aplica, porque no todo les va a aplicar, tal vez. Ajá. Y entonces aquí es donde vuelvo a lo mismo, a lo mejor necesitan 2 o 3 comisiones en su centro de trabajo porque su centro de trabajo tiene todo, tiene ruido, tiene almacenamiento de materiales, tiene calderas, tiene instalaciones eléctricas, tiene espacios confinados, entonces tiene todo y le aplica todo y pues evidentemente con una comisión o con un recorrido no es suficiente. Ajá, entonces todo va a depender de las actividades que hagan en su centro de trabajo. Ok, ¿cuál es este es un ejercicio de simulación que ustedes pueden, más o menos si no tienen como experiencia con la Comisión de Seguridad e Higiene,
pueden decir, bueno, yo estoy, estoy ubicada en un área, tal vez un área de almacén, parece aquí, y pues, ¿qué puedo poner dentro de mi acta de recorrido, no? ¿Qué puedo observar aquí? Entonces, pues, no sé, a lo mejor lo primero que veo son los charcos en el piso, pues ese camión no sé qué está haciendo ahí debe de ir, no debe de ir, o no hay un señalamiento de dónde circulan los camiones, dónde puedo circular yo como peatón. Ajá, las cajas están mal estivadas, no están en su lugar. El montacargas, los que tengan experiencia con montacargas, pues podrán ver que un montacargas con las uñas ahí a media altura, pues no es una buena idea. El camión que está abajo de la grúa esta, pues tampoco está bien. El carrito que está en una rampa, pues tampoco está bien. Entonces, bueno, todo eso, les digo, los que a lo mejor no tienen experiencia con las comisiones de seguridad e higiene, van a decir, bueno, ¿y yo cómo me percato de todas estas situaciones? Pues la única forma de percatarse y de empezar a identificar las situaciones que no están correctas, pues es a través del conocimiento de la normatividad, ¿sí? La sugerencia es que podamos nosotros en cada recorrido que nos juntemos, podamos leer un poco de una norma, nada más una, ¿no? A lo mejor, no sé, el primer recorrido nos toca la norma 1, y en la norma 1 que habla de instalaciones, edificios y los locales del centro de trabajo, pues nos van a hablar de las rampas, de las escaleras, de los pisos, las paredes, los techos, y entonces ya ahí nosotros podemos ir determinando cuáles son las situaciones que sí podemos ir revisando en cada recorrido, ¿no? Y sacamos como una lista o alguna cosa así que podamos usar en el recorrido siguiente. Y para el siguiente analizamos otra norma y podamos igual sacar una lista de situaciones que podamos estar revisando en el recorrido siguiente. Entonces, si alguien no tiene experiencia con esto, pues sí dice, pues es que yo no sé si el montacargas, si los extintores, si el camión, o sea, de eso no sé nada y evidentemente no lo puedo ver, pero precisamente pues hay que trabajar con la normatividad. Un ejemplo de la norma 1, orden y limpieza en las áreas de trabajo y delimitación de áreas, estructuras y franjas. Bueno, si nosotros entramos a un almacén, pues tenemos que tener áreas delimitadas con franjas en el piso, ¿sí? Y si las franjas en el piso ya no se ven, pues podemos optar por gestionar una medida de que se pinten, ¿no? El orden y limpieza pues está muy sui generis, cada quien podrá determinar si está limpio y ordenado, sí, pero bueno, hay señalamientos, hay delimitación, por ejemplo, zonas de riesgo deben de estar delimitadas completamente para prohibir el acceso a los trabajadores, sí, pero esto lo vamos a encontrar dentro de la norma 1. Si no leemos la norma 1, pues nunca nos vamos a percatar de estas situaciones que tenemos que buscar. Otro ejemplo de la norma 1, que debe de haber sanitarios, comedores, regaderas y vestidores que estén limpios, seguros y en condiciones de uso. Bueno, todos podemos determinar si está limpio o no, o sea, si nos parece que está limpio o no nos parece que esté limpio. Obviamente entendamos que es un baño o un área de un centro de trabajo y que no puede estar impecable, o sea, pero bueno, que esté en buenas condiciones de uso. Que sirvan, sí, eso sí lo podemos saber, que todas sirvan, que todas las llaves tengan agua, que todos los lavaderos tengan agua, que todos los baños tengan agua, que los comedores sean seguros, que no tengan por ahí ¿cómo se llama? Las mangueritas del gas LP, que no estén en malas condiciones, que los apagadores sirvan, no sé, o sea, todo en buen uso. Entonces, eso también nos lo habla la norma 001 y lo podemos revisar. Otra situación, que las instalaciones y elementos estructurales no estén deformados o con fracturas, sobre todo cuando trabajamos en una planta de estructura metálica, ¿no? Ahí sí es como un poco más de observación,
de ver pues, si todo está bien, si no hay alguna estructura que esté pandeada, ladeada, golpeada. Ajá. Entonces, eso también nos lo menciona en la norma 001. Otro ejemplo de la norma 1, ya ves, trae muchas cosas. Una, por ejemplo, los barandales abiertos deben contar con una baranda paralela al barandal, pues para evitar que alguien se pueda caer y se pueda pasar por ese espacio, ¿no? Y los pasamanos tienen una altura de 90 centímetros, son lisos y continuos. Entonces, si ustedes tienen este tipo de escaleras en su centro de trabajo, pues podemos revisar que tengan todas estas estructuras, todos estos lineamientos, ¿sí? Y eso también nos lo menciona la norma 1. Las normas vienen muy detalladas, muy específicas, y bueno, no están como complicadas de entender. Lo complicado es leerlas. Otro ejemplo de la norma 1 es que en las operaciones de carga y descarga, el vehículo debe frenar y bloquear las ruedas se deben frenar y bloquear las ruedas cuando estos se encuentren detenidos. Aquí, por ejemplo, si vemos la llanta del camión está atorada con este banquito, ¿sí? Y a lo mejor la mayoría en las empresas donde ustedes trabajan hacen estas maniobras de carga y descarga. Y deben de tener por aquí esta indicación, pero no la hacen por las prisas, porque se les olvida, porque les vale gorro. Y entonces, bueno, tenemos ahí un riesgo cuando el camión no está bloqueado por las llantas. Entonces tenemos ahí un riesgo que tenemos que estar vigilando constantemente, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, esta es otra situación de la norma 1. Y vamos a ver, por ejemplo, la norma 2, que nos habla de un croquis de las instalaciones y nos dice que tengamos que ubicar las salidas y las rutas de evacuación y los botiquines y los predios que están alrededor. Tenemos también que saber de qué son. Y entonces un mapa como este más o menos deben de tenerlo en sus instalaciones. Entonces eso también lo podemos buscar dentro de los recorridos de la comisión. Otro ejemplo de la norma 2 pues es la ubicación de extintores. Debemos de tener un plano con la ubicación de extintores, deben de estar numerados, colgados a cierta altura, con señalamientos, y cada extintor debe de tener ciertas condiciones, ¿no? Entonces, la norma 2 nos habla muy específicamente de todas estas situaciones de los extintores que tenemos que revisar, y entonces el chiste de nosotros es irnoslas aprendiendo o ir haciendo una lista de verificación para que no se nos pase revisar cada extintor, que esté en su lugar, que no esté obstruido, que no esté dañado, en fin, ¿no? Todo lo que sea necesario o todo lo que es el requerimiento para un extintor. La norma 2 también nos habla de condiciones eléctricas, que cada contacto, cada caja debe de estar señalizada con el voltaje que está manejando, que no haya instalaciones provisionales, que si tenemos a veces estamos en oficina y decimos, pues aquí no tenemos riesgos, ¿no? Pero tenemos un multicontacto que está sobrecargado porque todas las conexiones están ocupadas. Y eso, pues, no se debe de hacer. O sea, cuando tenemos un multicontacto que es como para unas para 6 clavijas, pues no tenemos que llenarlo todo. Eso es un acto inseguro. Entonces, bueno, todas estas situaciones, de todo lo que tenemos que revisar, nos la marca la norma 002 y nosotros podemos aprender como personal de la comisión qué es lo que debemos de ver en estas instalaciones. Por ejemplo, si manejamos el gas LP para los comedores o para algo de proceso, pues también tenemos que ver que estén pintadas, señalizadas, que estén en buenas condiciones, etcétera. Y bueno, esto también nos lo dice la norma 2. Por ejemplo, la norma 17 que nos aplica casi a todos los centros de trabajo, que es el estudio de equipo de protección personal. Aquí estamos hablando precisamente de tener el equipo de protección personal conforme al estudio que ya realizamos.
Entonces, si no tenemos el estudio, pues hay que ponerlo ahí en la comisión. Y si no estamos ocupando el equipo de protección personal que dice el estudio que necesitamos, pues también es algo que hay que tomar. ¿Sí? La norma 6, por ejemplo, que habla del movimiento de materiales, lo podemos hacer manual, lo podemos hacer con montacargas, con carritos, con patines, con changuitos. Ajá. Y tenemos que tener una serie de normas y de lineamientos a seguir, incluyendo, por ejemplo, la vigilancia a la salud de esos trabajadores que manejan cargas. Entonces, todo esto también puede ser parte de la revisión de la comisión, pero habría que leer la norma 6. ¿Sí? Y bueno, básicamente, pues es de lo que estamos hablando. La sugerencia es, hay que revisar las normas para saber qué es lo que queremos identificar dentro de los recorridos de la comisión. Es la única forma que vamos a poder hacer un recorrido efectivo y eficiente. Ajá, y que podamos recomendar medidas para que se pueda ir resolviendo poco a poco o podamos ir mejorando las condiciones de seguridad y salud dentro de nuestro centro de trabajo. No sé si de mi parte es todo con la presentación. Podemos, no sé, pasar a la sesión de preguntas. Sí, muchas gracias, ingeniera, por su excelente participación. En este momento iniciaremos la lectura de dudas y comentarios que han escrito en el chat. Por aquí nos pregunta Julio, dice que el índice de riesgos de trabajo es altísimo a nivel nacional. ¿Qué considera que falta implementar en México para disminuir la tasa de incidencia en los centros de trabajo, de acuerdo a la experiencia de usted? Pues yo creo que falta